Hola, hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, donde quiera que se encuentren. Ahorita estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana en este su programa Arte Hecho en México. Estamos ya en la transmisión número 15 y para los que es la primera vez que nos sintonizan, Arte Hecho en México es un programa que lo que pretendemos con él es dar a conocer lo que se está haciendo de arte ahorita en Baja California y bueno, poco a poco irnos extendiendo a otros lugares del país. Por lo que cada lunes tenemos una transmisión nueva, una plática con un artista diferente, así que suscríbanse, compartan, si les gusta denle like y pues ayúdenos a propagar lo que es el arte hecho en México. El día de hoy vamos a tener una plática con Oscar Morales de la Galería Puerto Nuevo. Él está aquí, es nuestro invitado número 15. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido Muy bien, al programa. un gustazo, Emilio. Un placer. Ay, no, pues gracias a ti por darnos unos minutos de tu tiempo. Oscar tiene una galería ahí en Puerto Nuevo. Para los que no conocen, Puerto Nuevo está en Baja California, muy cerca de Tijuana, cerca de Rosarito. Y bueno, ahorita qué mejor que él que nos cuente pues la historia, ¿no? La historia de esta galería y bueno, de Puerto Nuevo, ¿no? Para que conozcan por allá, si no han venido, pues para que se den luego una vueltecita. Oscar, platícanos un poquito, Oscar, de cómo, dónde está esta galería, de cómo se fundó, qué es la Galería Puerto Nuevo. Pues en sí, el proyecto es un lugar de exhibición de artistas que tienen la misma idea, la misma esencia de trabajo que nosotros. Trabajamos con maestros de la pintura, pero para nosotros era nuestra manera de poder exhibir y trabajar con ahora sí que arropados de un espacio con buenas paredes donde poder exhibir, un escritorio donde poder trabajar y buena iluminación, que eran reglas básicas de nuestro trabajo. Pues increíble, yo he mirado esta parte de que teniendo todos esos factores se puede crear arte de calidad, pero si te falta alguno de ellos no era suficiente. En un principio era muy complicado porque pues nuestro trabajo era solamente tiene tanta, la gente le encanta y mantener una mesita era complicado, era trabajar toda la semana para que en un fin de semana la gente pudiera escoger su cuadro y era muy difícil tener eso. Y a eso se debió a que agregamos a artistas que pudieran exhibir formatos un poquito más grandes y en un principio era una ventanita frente al mar y ese era nuestro lugar favorito para poder trabajar. Era el lugar favorito de la gente también porque pues la gente llegaba a un momento y a una atmósfera de arte y la gente le encantaba, ¿no? En unos principios, Puerto Nuevo es un lugar de 40 restaurantes. La gente viene exclusivamente a comer y córrele. No es un lugar que haya un espacio para ir a caminar. La entrada de la playa es difícil. Pues no hay un lugar exactamente, pero la combinación, yo creo, la gente viene a comer, camina, los dulces, camina y a los negocios donde venden como souvenirs y pues ahora ya a venir con nosotros se volvió parte de la visita. Oye, creo que es importante también mencionar para los que no conocen que Puerto Nuevo pues es muy conocido por la langosta, ¿no? Sí. Precisamente lo que decías de los restaurantes, ¿no? Tiene fama de la langosta y bueno, por lo mismo hay mucho turismo, ¿no? ¿Qué tipo de turismo hay, Oscar? Pues yo creo que de todas partes, porque aquí hay una langosta que es roja, pues les platico un poquito más porque es una langosta roja bonita que la cocinas y se ve como un camarón rojito. Desde el color se antoja. Y en otras partes de México la langosta es negra y se cocina y no pierde como esa idea. Y por eso la langosta estilo Puerto Nuevo es tan famosa, porque aquí se da la mejor langosta o la langosta que la gente prefiere. Ujú. En Cabo he mirado que ofrecen un platillo estilo Puerto Nuevo, pero el estilo Puerto Nuevo vale más de $100 y aquí vale menos de $20. O sea que la gente sí. Yo he Ujú. platicado con personas de la Ciudad de México que dicen, oye, pago mi boleto de avión ida y vuelta, como langosta y todavía disfruto de la playa y de los detallitos de este lado. O sea que la gente de la Ciudad de México, de Veracruz, Ujú. del centro del país hace su vuelta para acá y la gente de California, pues no se diga, pues porque el Claro. precio de un sándwich en San Diego te cuesta unos camaroncitos, una langosta.
Por eso es tan famoso. Ujú. Y por lo mismo de que hay mucho turismo, pues tú que estás ahí en la Galería Puerto Nuevo, pues a ver, platícanos cómo fue que se empezó a formar esta galería y sobre todo qué tipo de arte hacen, Oscar, que es muy peculiar. Oh, gracias. Fíjate que es un tipo de técnica azteca, no es algo que se haya hecho en algún estado como mucha artesanía mexicana. Yo he virado esa parte, ¿no? De que un pueblito se dedica a hacer artesanía de madera, el otro de alebrijes, el otro... Eso es poquito diferente. Esto fue una técnica extinta o perdida con el tiempo, más bien, perdida con el tiempo y se recobró. 60 años que se recobró. En el pasado ha habido personas que antes que mi padre, había personas que hayan visto e intentado, pero todo había sido muy, como en principio bueno, no se terminaba de crear, no se terminaba de formar. Mi padre tenía la misión o la idea, él es profesor de profesión, y es Ujú, más, él nunca pensó vender su obra, él era muy orgulloso, él era de Oaxaca. mm, 1,95, un hombre muy fuerte, muy trabajador, y él tenía la idea de dar a recobrar la técnica. Él ujú. creció en la Ciudad de México desde los 14 años, que él conoció una pieza en un museo. Dijo, esto lo puedo hacer. Yo sé cómo teñir las varitas, porque su abuela le hacía muñecos con eso, le hacía juguetes con las varitas, con el popotillo. Este, Le platica a sus maestros, gente pues cercana al arte, le platica de lo que estaba haciendo, y un grupo de personas idearon una escuela de artes y oficios que ahorita es conocida como Artes Muertas, y Mm. eso es como ya un taller reconocido en todo el centro del país. Uy, Ay, está, está está embrujado vivo. esto. Este, pues sí, él creció muy cerca de Toluca, y ahí es donde fundó su escuela y enseñó por muchos años, y no es solamente, era su base. Ujú, Como dio a conocer nuestro trabajo, la técnica en ese entonces era en las ferias. Había muchas ferias en las fiestas de los pueblos, en diferentes, como para septiembre, para todas las fechas. Iba con sus alumnos y hacía una presentación para ujú. recaudar fondos para sus escuelas. Y era su procedimiento. Él nunca lo vio como a lo mejor lo miran otros artes en México, acerca de metales, acerca de jarrones, de que presentarlo en una galería, presentarlo en un museo. Para él era una manualidad, para él era una manera de poder enseñarle a los niños una técnica que con el tiempo, o sea, al crecer esos niños, era su idea, que al crecer esos niños iban a poder recobrar la técnica, Claro. que no se perdiera la idea. Ujú, ujú. Enseñó mucha gente en Michoacán, Puerto Vallarta, Puebla, la Ciudad de México, y yo creo que fueron más de 17, 18 años que le enfocó su vida a enseñar. Él viaja con su hermano a Estados Unidos, y de regreso llega a Ensenada y se enamoró de Ensenada. Mm, Ensenada fue como el lugar que le dio como el lugar perfecto para que crecieran sus hijos. ok. Y él yo tenía 4 años cuando llegamos a Ensenada, en el 90. Él siguió con su misma idea, tenía un trabajo, y como hobby, él, o sea, no tenía ni tiempo, pero él lo intentaba, daba clases en las primarias, casitas de cultura, en el Riviera en Ensenada, ahí es donde daba clases de popotillo. Ujú. Pues se me hace muy interesante platicarte esto, porque al final, como maestro, él, te digo que no tenía idea de vender su obra. Es más, él miraba las entradas para Ujú. él cobrar su material. Él llegaba con una persona, le decía, te cobro 20 pesos por una clase, y él hacía su clase por, te digo, 20, 30 pesos. Mm, ok, a ver, perdón que te interrumpa. Entonces, digamos como que tu papá esta técnica la quería enseñar, pero de inicio no era que vendiera piezas, él se dedicaba a otra cosa al principio. Era maestro de popotillo, Ah, ok. pero él pensaba que pudiera pues, mantener su familia con esto, pero no Mm, era posible. Así que creo que en ese tiempo trabajaba en el INE, en el IFE. ujú, ujú, ujú. Este, mi madre, muy inteligente, yo creo que las mujeres miran
más allá de lo normal, ¿no? De lo evidente. Y Ah. miró la capacidad, sí, miró la capacidad y miró el arte tan bonito que es. Y ella, pues muy valiente, o sea, mi padre era muy orgulloso y él decía que no era algo que se vendiera, no era una idea, pues te digo, creció limitado por la cuestión del lugar donde había crecido. Ahora sí que a sus maestros, él quería ser como sus maestros y enseñar, y esa era más o menos su meta de vida. Y mi madre se va a la primera con su bonchecito de cuadros a intentar vender, cuando Ensenada era bendecida con muchísimo turismo. Y ahí fue donde hubo un cambio. Recuerdo un día mi madre llegó llorando a la casa, que porque el reglamento le había quitado sus cuadros. Ese fue el momento que se enteró mi papá lo que estaba haciendo mi mamá. Y de ahí cambió. Él empezó a hacer como puntos, destinos en Ensenada, hizo como 9 puntos, o sea, con el tiempo, o sea, del 94 al 2000, él hizo puntos donde pues la gente llega del barco, llegaba por carretera, y él tenía un negocio en cada punto donde podía mostrar nuestro trabajo. Y fue un boom, o sea, fue la manera de cómo mostró su trabajo. Y no fue el momento que cambió, o sea, incluso en ese momento que te platicaba que mi mamá vendía sus piezas en la calle, tenía una idea muy pequeñita de lo que podría ser el arte de varitas. Recuerdo que fuimos a Los Ángeles, estuvimos a Los Ángeles 6 meses, y cuando él miró cómo la gente respondía en Hollywood, en Venice Beach, en la Placita Olvera de Los Ángeles, al mirar nuestro trabajo dijo, yes, ya es la hora. Él tenía una pieza de sus mejores alumnos de toda la vida, una pieza de cada uno de sus alumnos, y la llevó para Los Ángeles y fue una locura. La gente, en serio, Vendió ahí todo. donde, sí, fueron 6 meses de una bendición increíble, y él pues tenía, te digo, muy orgulloso de sus raíces, y dijo, ¿sabes qué? Si trabajo con la misma intención en México nos va a ir muy bien, no hay necesidad de estar acá, y nos venimos a Ensenada de nuevo. Okay. Más o menos como en el 99 fue que yo llegué aquí a Rosarito, y ya con la idea de mi padre de poder exhibir. En ese tiempo nuestra idea era exhibir en puntos turísticos estratégicos, en hoteles, en restaurantes o fechas. Y en ese tiempo empezamos a viajar al sur del país, Toluca, en el centro, en la Ciudad de México, en algunas exposiciones como tipo ferias, y ahí es donde mostraron nuestro trabajo en ese tiempo. Y luego, ¿por qué Puerto Nuevo? ¿O cómo fue que Okay. se mudaron a Puerto Nuevo y ahí se establecieron? Estaban en Rosarito, en los hoteles, y un día llegué a Puerto Nuevo, miré qué bendición tienen en este lugar, y aquí es donde pues hasta la fecha invertí todo aquí, o sea, todo nuestro trabajo, todo nuestra... yo creo que no es posible hacer clientela si anda uno como corriendo, ¿no? Yo creo que es mejor eh, hacer un negocio estable y en forma. Y eso es lo que planeamos. En unos principios, te digo que hicimos una especie ahora sí que siguiendo la oleada de lo que mirábamos que alrededor había, teníamos un negocio de souvenirs. Llegamos a vender auxiliana, joyería, camisetas de Puerto Nuevo, pero pues yo lo miraba vacío, no era lo que me gustaba. Me recuerdo mucho un tipo de producto, una idea en ese entonces. Tenía unos cuadros de un autor eran impresos, de Michoacán, Octavio Campo, y tenía unos cuadritos en cierto espacio, pero de todo lo que tenía en el lugar, más me gustaba ofrecer esos cuadros, porque para mí mostrar con orgullo un artista mexicano era como lo máximo, y eso era lo que la gente llegaba conmigo a escuchar, esas historias, esos relatos de lo que miraba yo en los cuadros, ¿no? Y Okay. pues yo creo que de ahí más o menos yo creo que entendí cuál era mi camino. Un día cerré. Y yo le dije a mi familia, ¿sabes qué? Pues tengo esta inversión, porque para eso, pues era mi sueño hacer un taller aquí en Puerto Nuevo. Vendí una propiedad que tenía en Ensenada y invertí todo en el lugar. 2 años después me di cuenta que no era lo que quería y lo cerré. Lo cerré. Simplemente tiré toda la inversión
y empecé de nuevo en ceros y ya con la idea de la galería. En el 2005 fue que empezamos de ceros en un espacio de 2x2 y pues increíble. La Yo creo que respuesta. después, sí, yo creo que después de un momento, ese chispazo, ¿no? Ese chispazo que sientes que es lo correcto y de ahí se dio en forma la galería. Ah, Con las reglas de mi padre, con las maneras de hacer arte, con la idea de calidad, porque incluso eh, tenemos pinturas de aceite y un poco de acrílico, pero en realidad lo que miré es de que ofreciendo pintura de aceite sobre canvas profesional en una calidad de marcos estándar era algo, una inversión para las personas. ujú. Y no iba a ser algo que fueran a invertir y con el tiempo se les iba a destruir por el sol, por la brisa, por lo que fuera. Y así ha funcionado de esa manera. Y es como pequeños detalles de exigencias hacia los artistas que han funcionado increíble. Muy bien, Oscar. Oye, mira, a ver, te voy a hacer una pregunta que nos están haciendo aquí. Que ¿de dónde sale el popotillo? A ver si nos puedes Es un, platicar sobre la técnica como tal. sí, la explicación que le doy a las personas para que entiendan qué es, porque no es un material plástico, es natural, solo pasto, Ujú, pero crece en venas volcánicas, donde nace el agua caliente, como en Puebla, en Michoacán, en Guadalajara, e incluso ahí en Chiapas. Aquí en el desierto de Mexicali lo hay, de un tamaño distinto, pero en todo el país hay, ujú, y solo la idea es seleccionarlo. Se llama cambray, popote de cambray, que es el popote más delgado que existe, es la varita más delgadita que existe. Y si se mira en el campo, pudiera pasar por pasto, pero la idea de uno o el trabajo de uno es seleccionar. No crece tal cual fino, sino uno ujú, selecciona los más delgaditos, los que tienen más calidad en la forma. ujú, ujú. Y este popotillo se entinta, ¿no? O cómo es que ustedes trabajan tantos colores, Oscar? La base o la idea de cómo teñir las varitas es natural. Es una varita tan delgadita que si se usan tintas, si se usan bases solventes o aceites, todo adelgaza y marchita las varitas. Todo da Ujú, adelgaza las varitas. La manera de teñirlo es una base de agua con extractos, raíces, plantas, tierras, ujú, pero encontramos una manera perfecta, o sea, un avance en un estilo, un tipo de anilinas, ahora sí que su base son extractos de insectos, de plantas, de tierras. ujú, ujú. Son en base 12 tonos, pero hacemos combinaciones para figurar como las partes, los más claros de los amarillos, los más claros de los azules, y pues así tenemos bastantes tonos. Y todos Ujú. los tonos tienen una variante de luz y sombra, y eso nos ayuda pues mucho en los juegos de color. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, Oscar, ustedes los traen naturales y ya después ustedes mismos ahí en la galería los tiñen Sí, de acuerdo a sus necesidades de color. esa es la parte complicada, esa es la parte difícil, el idear, Ujú. el cuidar nuestro material, el tener nuestro material perfecto para el momento que lo vamos a utilizar. Hay veces que la gente llega siempre llegan misiones imposibles y entonces ahí estamos realmente jugando a la química para poder teñir las varitas, para poder hacer ese rostro, ese perrito, ese carro. Nos toca hacer ahora sí que los caprichos de los clientes. Claro. Bueno, entonces, digamos, algún cliente puede llegar, como dices tú, con alguna foto de lo que quieran y ustedes tratan de semejar lo más Eh, posible el color y hacerlo en la técnica del popotillo. pues es nuestra idea, siempre le decimos a nuestros clientes, amigos, a la gente que nos visita, esto es una muestra, es un ejemplo de lo que hacemos. Por favor, danos un reto, una meta. Y la gente los agarra. Hay veces que me ha tocado soñar que hago un cuadro de tal tamaño y se la platico a uno, dos, tres, cuatro clientes y cuando menos me entero ya está la orden para hacerlo. O sea, está muy bonito. Y a ti en lo personal, Oscar, ¿qué tipo de trabajos son los que más te gusta hacer? Digamos, ¿te gustan estos retos, los encargos o cómo es que tú trabajas también? O sea, de algunas ideas que tú tienes o no sé, o buscas como motivos un poquito más para la venta, o sea, digamos más comerciales o ¿cómo es? Pues yo creo que esto es algo más personal. Regularmente la gente llega, platica.
platica sus intereses, sus ideas. Y ya de ahí, o sea, realmente tomamos como todas esas ideas y ya más o menos conocemos a la gente y decimos, ¿sabes qué? Mira, a ti que te gusta la música, que te gusta el arte del tipo japonés, ¿sabes qué? Mira que puedo hacer esto. Y ya de ahí surge el chispazo para el cliente o la conexión, porque es muy difícil cuando no hay una imagen que la veas y sientas esa conexión. Así que pues más o menos eso es lo que planeamos y se hace. La gente llega con sueños, llega con ideas, a veces pues un poquito chifladas, pero hacemos que cuadre, ¿no? O sea, porque es muy difícil esta parte de que se vea obra, que no se vea una caricatura, que no se vea una idea mal formada o solamente una imagen muy eh, hecha muy rapidito, sino tratamos de que sea también como a la técnica. Y yo también cuando veo que es una imagen o una idea para la pintura, pues se la delego. Trabajamos con más artistas que trabajan muy bonito en su estilo y tienen estilos diferentes y vamos a suponer que es parte de nuestro trabajo de pensar mucho en el gusto de las personas. Claro. Sus emociones al ver las piezas, ¿no? Porque hay ideas que me gustaría más para cierto artista que para mi mismo trabajo. Claro, claro. Muy bien, Oscar. Oye, también nos preguntan que con qué, cómo se coloca, con qué se pega. ¿No? Ujú. Sí, usamos un papel común. Es un papel eh, increíble, pero en el pasado eran solamente, o sea, en noventas era solamente iniciamos con un papel encerado o un papel común, un papel tamaño carta, y de ahí marcamos los límites de la imagen y tratamos de hacer una idea. Más o menos teníamos la noción de qué era lo que se quería hacer, pero regularmente yo siempre para tenía 17, 16 años y llegaba la gente y me decía, hey, quiero tal logotipo. Y ahí trataba de hacerlo porque no había internet, no había manera de Claro. sacar, no había nada, así que yo trataba de hacerlo a mi manera y la gente se encantaba. Yo creo que si pasamos ese momento en el pasado, que no había herramientas, ahora con un proyector, con tanta herramienta que hay como buen internet, Claro. Luego es, ya puedes imprimir y calcar o sí, algo, ¿no? Más sí, sencillo. es mucha ayuda y es increíble y no tiene menos mérito. Yo creo que este es el momento donde podemos hacer arte de mejor calidad por todas las herramientas que tenemos. Lo que utilizo en sí de pegamento es una mezcla entre resina y cera. En sí es lo que sobra del panal de las abejas, que esa es la parte que pega, pero Mm, la resina hace que la misma cera de abeja cristalice. ujú. Y al mezclarlo miramos esa función. Aquí vivimos en el norte, así que los materiales que nos llegan acá, incluso si las pido del sur, siempre me llegan de diferentes tonos y está muy complicado, Mm, pero nos ideamos cómo hacer las mezclas. Usamos parafina, que es en sí velas, ujú. y trementina, que es las lagrimitas es muy similar a la resina, las lagrimitas de los árboles, de cierto tipo de árbol, lo mezclo y entonces ya puedo equilibrar el pegamento de una manera de que sea del color que la necesito, Mm, que no ujú. sea muy pegajosa. Y Ujú. también en verano cambio mi fórmula porque no se puede trabajar. Ah, ajá. Es este pegamento natural. Ándale. Ah, miren, ahí está. Miren. Ajá. Oye, qué interesante esto, ¿no? De que también te tienes que adaptar al clima, ¿no? Sí, Porque bueno, han de saber que pues acá en el norte en verano hace mucho calor. Entonces, no. supongo que como dices, tiene que estar un poco más dura para que no se te esté derritiendo y no puedas finalmente pegar el cocotillo, ¿no? Yo pequeños detalles que aprendí se los he mostrado a mis amigos huiráricas o huicholes del centro porque sí, es un super tip. Ellos también sufren de lo mismo. Ah, oye, perfecto, ¿no? Este intercambio también, ¿no? Y como dices, eso también es como muy interesante esta cuestión como de que pues vienen las técnicas tradicionales, pero de alguna manera se tienen que ir como adaptando a los nuevos tiempos y como dices, a lo mejor también hay otras propuestas que pueden ayudar, ¿no? A que la técnica se mejore o como dices tú, que se adapte, ¿no? También a estos, bueno, en este caso al clima, pero pues hay muchas otras cosas a las que pues hay que buscar nuevas adaptaciones a veces de los materiales, ¿no?
Fíjate que en principios la idea era muy sencilla. Eh, Esta es una técnica azteca y los aztecas decoraban sus armas con plumas. Era el propósito de la técnica. Usaban plumas de aves y había ciertas formas que no podían hacer con plumas y las hacían con varitas. Y esa era en principio la idea. Este, en el pasado, cuando las personas miraban esta idea de las varitas dentro del arte plumario, pues ahora sí que se enfocaban en el arte de las plumas porque es muy resistente al tiempo, o sea, tiene algo increíble que pues todo material pierde color con el tiempo, esa es la realidad. Acrílico, plástico, telas, todo pierde color, en 4 años van bajando sus colores, en 10 años se vuelven blancos, esa es la realidad. Pero los aztecas diseñaron algo de calidad que la siguiente generación pudiera mirar los colores. Y increíble, pero en las varitas pasa lo mismo. En las varitas, el hacerlo tan cuidadoso, minucioso, detallado, la gente que tiene mis piezas de años me dice, oye, ¿qué pasa? O sea, realmente impresiona. No se decoloran. Mirar que todo, hasta el marco pierde color, pero las varitas tienen mucha idea. Realmente es una emoción bien grande para las personas que ven que lo que estoy haciendo no es como vender algo que sea desechable. Esto es una inversión y una inversión de calidad increíble. O sea, y ahora sí que a la gente que le enseño, a todas las personas que trato de darles esta noción de cómo se hacen las cosas de la mejor manera, son pequeñas reglas que exijo de hacerlo de la mejor manera. Claro, estás asegurando, como dices, tu calidad y pues que se mantenga más tiempo, ¿no? Darle más vida a la pieza, ¿no? En el pasado mi padre hizo un procedimiento de cómo poder enseñar. Y en aquel entonces, en 80s, había ciertos dibujos claves, ¿no? Que si a un niño le enseñaba ese dibujo, si era un muchacho, le decía algo que también le gustara, que se sintiera identificado con la imagen. Pero él hizo niveles y el nivel más alto era poder hacer una águila, un búho, que eran de sus ideas favoritas porque decía que un búho, las plumas, que era algo realmente... Y me llama la atención mirar que pues en el sur del país hay muchas personas que han como innovado, se han salido del molde, pero mayoría siguen con la misma idea de mi papá. Realmente me llena de orgullo saber que la familia hizo ese procedimiento, ¿no? O sea, mi padre hizo ese procedimiento y está muy interesante. Ahorita se enseña esto en primarias, en casitas de cultura, y hay muchos maestros. Me ha tocado ir y conocer a maestros en la Ciudad de México que sigue siendo piezas. Me tocó mirar una pieza en el Museo de Pedro Infante en Coajimalpa, hecho de varitas, y yo, ¡wow! Sí, pues. Oye, y... Mirar el trabajo de los demás sí, se me llena de mucho, como... Claro. Me hace sentir que no somos los únicos y eso está muy suave. Claro, sobre todo supongo que te da mucho gusto esta cuestión de que se sigue propagando, ¿no? Y se sigue conservando esta técnica para que no se pierda, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Sí. ¿O cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú el interés de los, bueno, de los jóvenes, por aprender? Porque bueno, ahorita me decías de la Ciudad de México que se dan algunos talleres así, pero bueno, aquí en Baja California, ¿cómo está la situación en ese sentido de las clases, la Sí, propagación? fíjate que yo tengo la teoría o mi idea de que esto y muchas artes, incluso el dibujo, se tiene que inculcar o se tiene que desde muy chiquito. Porque un niño mira todas las cosas fantásticas y sueña con qué podría ser, ¿no? Que si un niño hiciera esto, lo miraría como uno tiene el recuerdo de cómo miraba un McDonald's de niño, como juegos fantásticos, coloridos, y ya lo ves de grande y dices, ah, caray, este lugar está vacío, no tiene vida, ¿no? Y yo creo que la edad perfecta para conocer esto, entre 10, 12 años, y ya de ahí podría ser algo que te pudiera... es mucho el tiempo que se necesita para poder ser profesional en algo así tan complicado.
Y yo siento que 8 años para dominar una disciplina, porque esto no se considera de otra manera, porque Ujú. es mucha inversión de tu intelecto en algo, ¿no? Y también, pues, la práctica te lleva a hacer cosas de mayor calidad. Mucha práctica te lleva a poder hacer, pues, arte fabuloso más de este plano, de este tipo. Ujú, Es ujú. muy difícil. Claro. ¿Qué sería lo complicado de la técnica, Oscar? Bueno, porque bueno, yo sé que tú tienes ya una vasta experiencia, que de hecho ya lo haces muy rápido, ¿no? Supongo que a lo mejor una pieza que tú la hagas en una semana, pues una persona sin experiencia, no sé, se puede tardar un mes o qué sé yo, no sé, estoy especulando, ¿no? Sí, pues en el pasado lo que planeo de una semana de trabajo, en el pasado nos tomaba hasta 3 semanas. Ujú. Hemos dominado un poquito más la técnica. Yo creo que hace poquito tenía un pendiente y ese cuadro que hacía en una semana lo hice en menos de 4 horas. Y Wow. es increíble. Ajá. Es- hemos llegado a un nivel de trabajo perfecto, o sea, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, pero también tratamos de hacer las cosas concentrados. Claro. Y Bueno, pues no es un trabajo desgastante, no es ajá, algo ajá. cuando la gente nos mire y ve ahora sí que el trabajo, nos dice, ay, pobrecitos, ¿no? Nos dice, ay, esto es algo de mucha paciencia, se Ajá. preocupan porque realmente es algo que se le ve el trabajo, pero no, o sea, realmente nosotros lo disfrutamos. Sí, y yo veo que esto es algo que te concentras tanto Ujú. que completamente pierdes el tiempo, no importa el tiempo. En el pasado me tocó trabajar hasta, tuve un evento en San Diego y en Carlsbad y eran las 10 de la mañana y no tengo un cuadro especial, ¿qué voy a hacer? Estaba presionado y empecé un cuadro que era de un mes de trabajo y lo hice en 24 horas. Empecé Wow. a las 10 de la mañana, Ujú. terminé a las 9 de la mañana y te digo, Sí, sí, sí. ganarle tiempo, ya pasamos por todo eso y hemos llegado como a una buena calidad y la gente lo nota. Ese día que hicimos esa presentación, la gente le encantó y se fue ese cuadro y yo creo que son como chispazos de esfuerzo, pero la gente realmente, por así que nos apoya. Claro, sí, me imagino que como dices tú, ¿no? Te metes en la pieza y pues bueno, es lo que tiene el arte, ¿no? Que finalmente te mete, ¿no? Y te saca un poquito como del mundo, ¿no? Y pues sí, seguramente como cualquier técnica, pues se requiere paciencia, se requiere práctica, pero pues como dices tú, ¿no? Ya cuando se domina, pues solito va fluyendo y estás encantado, ¿no? Además, ¿no? Sí, no, la verdad que todo lo que hacemos lo disfrutamos. Pues yo lo veo así, la gente llega aquí a ver nuestro trabajo, siempre vamos a estar trabajando, pero llega la gente y yo me doy el tour con ellos, platicamos, les preparo un café, que es un detallito que me gustaría como frenar ahí porque se ha vuelto algo muy interesante. En Ajá. el pasado, cuando recién iniciamos nuestro taller, había una cafetería cubana enfrente y yo quería enseñarle a todo el mundo todo esto, ¿no? Así que la gente los atendía conmigo y, hey, ven, mira, yo quería causarles una experiencia a la gente. Ajá. Por cosas el dueño cerró y siempre tuvimos esa idea de, hey, una maquinita de café. Mm. Vamos a tener una maquinita de café. Empezamos con una maquinita chiquita de espresso que no abastecía, o sea, si hacía 20 expresos en un día se quemaba la maquinita y andábamos cambiando la maquinita cada rato. Y después ya cambiamos a una máquina de 2 grupos y entonces empezamos a hacer el café con la misma idea del arte. Y empezamos a hacer un café, pues bueno, buenísimo, Mm. desde un café americano, pero cuidado la temperatura, cuidado el grano, cuidado ahora sí que la manera de cómo se hace y cómo se presenta es algo diferente. Yo creí que yendo al sur a mirar cafés y iba a ver algo Mm. diferente o algo como para agregarle a nuestra idea. Veo el café en el sur del país que todo el mundo quiere imitar a compañías grandes de café o sea, son recetas armadas, no hay nada de como el sazón. Ujú, Y ujú. esto es lo que hicimos, un café con la misma idea de cocinar. Hacemos carajillos, hacemos un café de olla, el ponche Mm. que regularmente lo probamos en la época de Navidad, pues
jamaica, le ponemos frutas, lo endulzamos con piloncillo y no, hacemos un café muy bueno y no sé si vayas a sacar algunas imágenes, pero hacemos un café en fuego que está súper. Pues A ver, ahorita les estoy compartiendo, de hecho, ya aquí una imagen de un ah, café que se ve ahí, un acercamiento a un café que se ve es buenísimo. una crema de chocolate, pero lo sazono. Le pongo un Mm, poquito de tequila, licor de café, espresso y es una crema de chocolate. Y la mm. manera de presentarlo, o sea, que regularmente, como ayer, era una locura la galería llena de gente esperando por su café. O sea, teníamos hasta filita de gente esperando por su café, por las fechas, ¿no? Ujú, ujú. Se venía con la familia y una vez que alguien viene, se trae un grupo de personas porque quieres que toda tu familia mire esos detalles, porque Claro. realmente uno lo hace con toda la intención de atenderlos, atender a la gente. Oy- Y pues no sé, pero me tocó ver lugares como en Mexicali, en Algodones o en Cabo San Lucas, que hay lugares que al entrar te ofrecen algo de tomar y como que, caray, sin querer lo hicimos, o sea, nuestra intención mm. no era el tener una cafetería pegada a la galería, nuestra intención era el solo hacer esa atención y la gente lo agarra muy bien, o sea, la gente toma su café y se da su tour, es más que si ni tenemos sillitas, o sea, Ah, tenemos un par de terracitas como para que la gente se quede un momento, pero regularmente la gente está con su vaso en la mano y caminando, mirando las piezas, la obra, platicando acerca de eso. ujú. Yo creo que es esa parte que la gente viene de correr y sabe que el camino va a estar difícil para donde quiera que vaya y se toma sus 3 minutos para mirar el lugar tranquilo. Oye, pues está muy bien, ¿no? Qué bueno que no tienes tantas sillas como dices, porque así obligas a la gente a que también recorra, ¿no? Y supongo que además le das ese plus delicioso, ¿no? A tomarte tu café y estar viendo tanta obra de arte, ¿no? Sí, sí, pues si vas a subir un videito del lugar, es mucho trabajo, más de 17 años aquí en el lugar, es muchísima obra. Fíjate que hace 6 años aproximadamente, mi sueño era decorar, o más bien me desperté con la idea de decorar algo en grande, ¿no? Y teníamos el segundo piso abarrotado, tanto que no cabíamos. Teníamos de todas las medidas, Síganosla. teníamos piezas 8x10, 12x16, 16x20 y así hasta las medidas más grandes. Ha cambiado mucho, tengo 2 años en este local, estábamos a 2 espacios de aquí, porque mi hermano me decía, hey, esto ya no parece galería, esto más bien parece una bodega. Y pues cumplimos nuestro propósito, que en realidad era estar listos, el que si llega una persona y quiere decorar toda su casa, aquí hay diferentes estilos, diferentes medidas pues aún así tenemos como las piezas, no tenemos tanto como en el pasado, pero tenemos piezas seleccionadas o lo que creemos nosotros que es actual para una decoración. Y decoramos un hotel en aquel Ah, entonces. ok, ok. 12 niveles desde un área de juego que tenían y en los cuartos pusimos espejos, pusimos algún marquito con la explicación del lugar y una pintura en el lugar principal en todos los cuartos. Y es muy interesante porque pues uno más o menos se plantea qué es lo que puede hacer y hace algo para lograrlo y se dan las cosas y uno está listo. Oye, ¿y ese hotel está aquí en Baja California o Sí, está en en otro estado? Rosarito, Playa Bonita. Ah, bueno, miren. Llegó te voy a platicar esta porque está muy interesante. Sí. Esta señora o muchacha es canadiense y tiene 5 o 6 hoteles con la misma estructura, los mismos espacios desde Canadá, Estados Unidos y México. Y hizo un hotel, el hotel que está más pegadito a la playa de Rosarito. Y me platicó, platicando, me dijo la idea que quería decorar. Y yo fui, le mostré lo mejor y cuando le hablaba de precios, esto es lo que me gustaría compartir porque es muy interesante. La idea de cómo poder darle el precio a las personas, porque regularmente uno piensa en, oh, si me pidió 100 pesos le voy a ofrecer 50, si me pidió 80 le voy a ofrecer 40, ¿no? Ese es más o menos como lo que uno tiene en plan que va a pasar, pero Mm.
esta muchacha me llega y me dice, oye, me estás dando precios. Tenía pinturas estiradas en el piso, o sea, tanto de que le estaba mostrando los rollos que había guardado como para lugares exclusivos. Se los estaba mostrando en el piso y me dice, me estás dando precios como si fueran palomitas, me estás dando precio como si fuera cualquier cosa. Me estás dando un precio que pudiera comprar un carro con esto. ¿Por qué me das precios así como jugando? Me dice. Le digo, es que para ti son tal cantidad de dinero, pero para mí significa más de año y medio de trabajo. Claro. Ya no hubo más negociación, la señora quedó encantada con lo que le hicimos, lo presentamos, lo mostramos, sus socios quedaron encantados, tanto que se llevaron toda la obra para Canadá. Allá en Canadá, su lugar tenían como un estilo de decoración y una manera, la mayoría de sus lugares estaban igual, papel tapiz, marcos decorativos, o sea, impresos, y el lugar de Rosarito eh, está muy interesante porque el lugar no se evaluaba en $60 la habitación o $100, no recuerdo, pero el lugar después de estar decorado se evaluó en $100 la noche. O sea que fue algo que realmente funcionó tanto como para ella como nosotros, ese pequeño destello de sueño de poder hacer algo así. Claro, claro. No, qué bonita experiencia, ¿no? Además, porque, bueno, siempre es como muy interesante también para un hotel el tener un estilo, ¿no? Ya ves que luego, pues optan por poner impresiones, ¿no? Es lo más fácil y aún así es muy costoso para Aún, ella. exactamente, ¿no? Aún así, pero imagínate, ¿no? Ha de estar maravilloso ahí con toda su obra original hecha a mano, ¿no? Y con esta tradición tan No, mexicana. las ideas, todo, te digo, no es lo mismo llegar a a un lugar con solo muebles bonitos, pero Ujú. ya lo que está en la pared te Claro. hace que todo resalte, todo luzca, todo se da hasta más rico, ¿no? Resalta. Así es. Oye, Oscar, y bueno, ahorita ya sé que ya está como muy establecida la galería, están con esta cuestión de tener café, de tener esta experiencia también para los clientes entre el café, el arte. Bueno, ¿y qué sería lo que sigue para ti como artista, para ti como galerista? ¿Cuáles tienes, bueno, porque se ve que tienes en la mira otras cosas. Fíjate que en este año pasado, ya, hicimos 20 exposiciones en el año. Era pues la meta del año, poder hacer el esfuerzo, porque aparte de atender este lugar, necesitamos esa manera de poder estar en todas partes en el lugar correcto, en el momento preciso donde la gente nos espera mirar. Ujú. Y pues en el pasado solamente fuimos, vamos a poner que en vez de ir a Nueva York, íbamos a Chicago, en vez de ir a Texas, fuimos a Laredo, Texas, en vez de ir a mejor a Seattle, fuimos a Portland. Esperamos este año poder ir a las Mecas. Ok, ok, ese es el objetivo siguiente. Este es, Muy bien. Oye, Oscar, pues, ajá, no, no sé. pues no voy a Estados Unidos como a eventos de arte o fine art ese tipo de eventos. Realmente voy buscando a los mexicanos, a la gente que tiene esa nostalgia de mirar el arte pues es increíble. Voy a Portland el 5 de mayo y la gente cuando me ve le da tanta emoción. Me sorprendió demasiado. Llego un viernes, llegan medios, televisión local, al día siguiente toda la gente conmigo, o sea, toda la gente llegó el artista. Así me miraba la gente y es algo que no se ve en México. Yo voy a México y me maltratan. Aquí en Rosarito la gente no me toma en cuenta, pero voy a lugares así donde uno realmente hace un esfuerzo extraordinario y se prepara por meses para hacer una presentación perfecta y la gente lo valora como lo que es y eso me llena. Eso es más o menos lo que planeo este año. Ir, esforzarme por estar en el lugar correcto y causar esa impresión a la gente. Que la gente tenga pues esa idea de ver a México y su colorido en su ciudad. Ah, ¿Verdad? no, pues sí, sí, muy bien, Oscar. Yo creo que
Pues yo creo que eso es algo importante, ¿no? Como dices, siempre el estar en otro país, el estar en otro lugar y de repente ver algo de México, pues yo creo que ahí es Sí, donde les llegas, ¿no? Llegas no, a... no. Y más a las personas que por cuestiones no pueden Exacto, venir a México a sí, disfrutar de su color y pues, de detallitos simples como hacer un cuadro de una piñata y la ven y lo ven con una emoción y se les salen lágrimas de los ojos porque claro. realmente extrañan a su pueblo. Sí, claro, con nostalgia, ¿no? Piezas que significan nostalgia. Sí, presentan mucho para ellos, su infancia, el lugar donde crecieron. Muy bien, Oscar. A ver, déjame, aquí en el chat, nada más déjame, vamos a mandar unos saludos a Ricardo Hernández que te dice buenas noches. San Basurto, bueno, nos preguntó precisamente de dónde salió el popotillo, latiendo pasión por las novedades, gracias por estar aquí. Quetzali, Dark, Dark Small Chat World, hola, buenas tardes. Y pues bueno, aquí que nos dicen que voy a Puerto Nuevo por un café y admirar arte, ¿no? Entonces, esta cuestión, creo que fíjate, por eso es importante conocer, ¿no? Porque casi siempre dices, bueno, Puerto Nuevo, langosta, ¿no? O sea, pero pues hay más, ¿no? Hay mucho más. Entonces, siempre que, bueno, cuando anden por allá en Puerto Nuevo, pues dense una vuelta ahí por la galería. ¿Qué días abren, Oscar? ¿Qué No horarios hay día tienen? que cerremos Abren en toda todo la el año. semana. Sí, no hay día que cerremos en todo el año, fue como la meta. Y abrimos de 10 de la mañana a 8. Tenemos un horario. Este, Bastante eh, extendido. sí, en el pasado era de trabajar hasta muy noche y en la mañana ya llegábamos tarde y era complicado. Las personas regularmente tenían horas esperándonos y no, no. Decidimos mejor tener un horario pues tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Nos turnamos, somos varias personas que tenemos el lugar Ujú. ahora y nos turnamos para que siempre esté abierto y siempre también tratar de atender a la gente lo mejor que se pueda. Porque pues arte es algo distinto, ¿no? Y yo creo que el arte es lo primero que sufre en cualquier momento de pandemia, de cualquier cosa que pudiera pasar económica. No es algo tan necesario, pero es increíble como ahorita en plena pandemia la Ujú. gente por mensaje de Facebook, por correo, la gente llegaba al lugar y a tocar la puerta a ver si estábamos, no hombre, en serio que pues la gente, ahora sí que gracias a la gente seguimos haciendo lo que nos gusta, gracias a todas esas personas que nos apoyan. Pues Es sí. algo difícil, difícil de poder dedicarte a esto y que vivas de esto. Pero bueno, ahí está la evidencia contigo que sí se puede, ¿no? Oye, Oscar, y me imagino que, bueno, ya sé que tienen un horario extendido, pero pues supongo que se te ha de ir el día rapidísimo entre que si haces una Sí, pieza, si atiendes un cliente, o sea, que si le das un tour a alguien por la galería y yo ya. creo que eso es lo bonito. al final, al final del día el cuadro se termina. Sí, trato de dedicarle lo más que pueda a la obra y también dedicarle tiempo al lugar y así es como todo funciona. Yo creo que en este Ajá. tiempo, en el pasado sí era enfoque total a la producción, ahorita estamos un poquito más tranquilos. Sí, porque bueno, también ya, ahorita estuve pasando unos de los videos que me enviaste y bueno, ahí pueden ver los demás que está atiborrado de obra, o sea, todas las paredes están llenas de piezas, ¿no? De todos los formatos, ¿no? Y de todos los motivos y gustos, ¿no? Además. A ver, Oscar, ¿nos podrías enseñar uno así cerquita? Así ese, como ese que tenías por ahí. El que está poseído, el que se cayó. Ah, el poseído. Ah, es que está vivo, dice que, es que como dijiste que el arte muerto, no, dice estoy vivo. Mira, Ahorita estoy ajá, ajá. haciendo una versión de Gustav Klimt. Ándale. Como- Originalmente, el centro ujú, es una idea que se llama Tres Generaciones, pero un acercamiento a la mamá y el bebé. ujú, Pero le hice una historia de virgen y está muy interesante. ujú. Y esa ya es como una idea más personal, ¿no? Sí, Ujú, en el pasado hacíamos muchas réplicas y nos quedábamos con las técnicas. Nos quedamos con la idea. ujú, Klimt dibujaba glóbulos rojos y bacterias en un tiempo donde pocas personas tenían un microscopio ujú, y piedras preciosas. Y ujú. más o menos identificamos por la práctica, identificamos como esas formas y ahora somos
gatitos, caballos, hacemos diferentes imágenes, pero con poquito de Klimt. Con algunos Y de su estilo. es solo una idea. Eh, pues en el pasado solo hacíamos réplicas, hemos podido llegar a hacer como ideas sencillas, realmente son imágenes muy sencillas, pero con la idea de la originalidad. Y pues yo creo que al final todos crecemos crecemos diferente, vivimos diferente y arte para todos es diferente, o sea, incluso a las personas que enseño, mi familia, mi hermano, todos trabajamos diferente y eso es muy bonito porque se ve muy variado. Hay muchos estilos diferentes en el mismo lugar. Así es. Oye, Oscar, y para la gente que está, digamos, interesada en adquirir alguna pieza, bueno, hay gente que podrá ir con ustedes directamente a la galería, pero personas que nos vean de otros lugares, bueno, yo ahí dejé en la descripción del video sus redes, pero, ¿tienen forma de enviarles las piezas o cómo Sí, es? Ujú. regularmente pues las personas vienen de otros lugares del sur del país y nosotros ideamos una manera de poder enviarles las ideas, las piezas al Surjam envalijadas, listas para colgar. Podemos enviarlas como en rollos, o dependiendo la imagen se envía, pero siempre ha funcionado mejor y es menos problema para las personas que desconocen de cómo estirar una pintura, mandar la pieza terminada al sur del país y al norte para cualquier lugar. Hicimos una página web con una pequeña muestra de cómo pudiera funcionar, pero tengo piezas claves que son como las piezas más exitosas y la gente ha podido comprar por ahí y ha funcionado bastante bien. Ujú. Incluso yo creo que la mejor manera para poder hacer arte especial para las personas siempre es por un mensaje, ya sea WhatsApp, ya sea Facebook o Instagram. Me mandan un mensajito con la idea de qué es lo que les gustaría o qué es lo que miraron que les gustó. Ya de ahí les mando fotografías de lo que hacemos, las medidas, los precios. Y sí, sí ha funcionado, sí ha funcionado. Nunca va a ser, o no es como algo que se pueda hacer seriado. No, las Ujú. ideas, por eso te digo, son algunas piezas claves que estoy dispuesto a hacer, que son las ideas más exitosas, pero no es algo que hagamos una y otra vez. Incluso si nos visitan en Facebook, hicimos si no hubiera sido por la pandemia, nunca hubiéramos subido nuestras piezas. Tenemos la idea de cuidarlas, pero en ese momento que no había manera de que la gente las mirara, subimos nuestras piezas y ya son de 2 años y medio atrás. Y ahí puedes mirar los estilos que hacemos. Catrinas, que ha sido una idea de éxito, ideas de animales, pero con una forma artística. Regularmente hacemos fotos de perritos, gatitos, como de sus mascotas, lo podemos hacer. Ujú. Y se ve muy bonito, las varitas dan efectos muy interesantes al animal, al perrito. Y se ve como cabello, de primera impresión se ve fotografía y ya cuando lo ves de cerca se miran las varitas. Y también, pues, del formato que quieran, ¿no? O sea, del tamaño que quieran, etcétera, ¿no? Sí, Y bueno, pues obviamente ya en base al trabajo, pues ya es el presupuesto, ¿no? Oye, a mí me salió una duda ahorita que dijiste de lo de cómo lo embalan. ¿Se pueden enrollar estas piezas? O sea, porque no, mencioné... me refiero como a las pinturas, porque tengo un poquito mezclado. Ah, ok, ok. Sí, 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 sí. para las piezas sería solo mandar la pura pieza sin el marco, por el Ujú, cuidado del vidrio. Pero ujú. pues sí, sí es posible mandarlos. Perfecto. Oscar, bueno, mira, no tenemos ahorita más preguntas, pero a mí me gustaría dejarte unos minutos para que nos digas, pues básicamente, qué es lo que has encontrado tú, digo, además de que se ve que amas este trabajo, que bueno, además es tu negocio, pero que se ve tu gusto, ¿no? Por seguir con esta técnica, porque más gente la conozca, por llevarla a otros lugares, ¿no? Pero, y tú, Oscar, como artista, no sé si quieras platicarnos algo más acerca de qué maravillas has encontrado en, pues en el arte, ¿no? En este caso. Ah, ya te la dejé muy personal. ¿No? Pues la verdad que arte para mí significó diferente de niño, porque, déjame te platico este pedacito de la vida, ¿no? Mi papá siempre fue muy estricto con su manera de trabajar y no es que yo jugara a trabajar cuando era un niño, sino yo lo tomaba en serio. Yo me sentía a los 12 añitos, sentía que yo era un artista callejero, yo sentía como esa emoción cuando trabajaba
Iba a la escuela y en la tarde y me ponía a trabajar hasta muy tarde para tener algunas piezas que llevar a mi lugar. O sea, yo sentía que era mi lugar, aunque no tenía noción de cuánto, o sea, del dinero, no tenía idea de cuánto estaba bien cobrar, Ajá. pero yo hacía piezas que esas piezas se las quedaron personas así que les encantaba el arte y arte original. Sé que a lo mejor una imagen de un Goku, de una idea así, pues tenía 12 años, o sea, que para la gente le volaba la cabeza. La gente cuando me miraba, los mirabas, les nacía un amor y ahora sí que me tocó enseñar a las personas a poder como identificarse con una imagen. Yo tenía una pequeña mesita afuera del Hotel Bahía en Ensenada y a un ladito de mí estaba un genio de la pintura, un pintor que dibujaba con spray, que me dio un gustazo mirarlo en el sur de la Baja. David, que fue maestro de arte en Ensenada, para un colegio por muchos años, se acaba de jubilar, y una muchacha que dibujaba en conchitas con los dedos. Así que era la muchacha de las conchitas con los dedos, David, que pintaba en platos con óleo, el muchacho que dibujaba con spray, y yo, y éramos el atractivo del lugar. Era una bomba en el centro de Ensenada en su mejor tiempo, era una emoción para la gente, y a mí me tocó vivir esas etapas como ese lugar, el Hotel Festival Plaza en Rosarito, cuando eran 35 artistas de todo el país y trabajábamos todos juntos y mirar la emoción de las personas cuando llegaban a mirar el arte mexicano, y era el atractivo más grande que tenía Rosarito. O sea, pudiera haber tenido bares, pudiera haber tenido playa, pudiera tener lugares muy bonitos, hoteles, pero la gente iba a vernos trabajar. Y eso estaba wow, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me emociona mucho, el poder impresionar, el poder hacer arte que para las personas se vuelven su inspiración y su manera de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Por ejemplo, me ha tocado hacer arte para músicos que luego me dicen, no sabes lo que me hizo hacer tu cuadro. O sea, realmente miran mi trabajo y se emana y lo sienten, y ahora sí que a su manera de hacer arte lo pueden hacer, y esa parte me gusta mucho, causar esta impresión. Me tocó hacer en el pasado lo mismo, y eso es más o menos lo que busco. Llega aquí la gente y llegan y realmente se emocionan como un niño chiquito cuando ven dulces, o sea, realmente sí. Pues nos ha tocado enseñar a la gente. No es algo que se aprenda en la escuela, no es algo... Sentir conexión con el arte no es algo que se aprenda. Lo tienes que... Compras un cuadrito o simplemente te llega un cuadrito de regalo, porque así es como han llegado muchas de nuestras piezas. La ponen en su decoración y la miras todos los días y se vuelve parte de ti. O sea, ese cuadrito que te regalaron o que compraste, dices, yo quiero más de esto porque esto me da más de cualquier otra cosa que pudiera comprar. Y eso es más o menos lo que pasa con nosotros. La gente se llena de esa bonita energía de que causa una idea que está hecha con toda la pasión y con todo el cariño. O sea, realmente esto, todo el orden, lo que es uno, y todo eso va incluido en la imagen. Y eso es lo que se ve. Por eso que la gente los valora tanto. La verdad es que no hay persona o no he conocido a nadie que haya tirado un cuadro mío. No, 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 no creo. Oye, Oscar, pues mira, qué bonito esta cuestión que dices tú de que para ti lo importante, ¿no? Es esta cuestión de transmitir, ¿no? De que alguien más se emocione, ¿no? Con lo que están haciendo ahí en la Galería Puerto Nuevo, que se lleven un pedacito de eso, ¿no? A su casa. O que lo regalen, ¿no? Como dices tú, que lo regalen, para compartir un poquito de ese gusto, ¿no? Por sus piezas. El día que te conocí en el Art Walk de Rosarito, enseguida llegó una señora y compró un cuadro, pero dijo, no me lo puedo llevar ahorita. Al día siguiente llegó un señor a la galería y compró un cuadro, pero no me lo puedo llevar ahorita. Un día antes de Navidad se lo llevan. A los 2 días regresan los dos. Los dos se regalaron un cuadro, uno al ¡Ah! otro. ¡Wow! ¡Qué Esa interesante! cosa, yo creo que hemos causado, hemos logrado. O sea,
puede decir. Que la gente vea esa bonita vibra y cuando ven uno de nuestros cuadros sientan esa emoción, sientan esa vibra bonita que les gusta del lugar, porque no es exactamente, pues yo creo que nadie de los que trabajamos aquí tenemos la misma idea de trabajo duro, de hacer piezas de calidad y que se vayan a un buen lugar. Yo para mí no hago algo que quisiera guardar por aquí, ¿no? Yo realmente cuando llega la gente, espérate, te voy a mostrar esto, te voy a mostrar esto. Eso es más o menos lo que pasa con nuestros cuadros, que yo quisiera que todos se fueran a un lugar. Bueno, y se van a estar yendo, Oscar. Lo que pasa es que también tienen un chorro de cuadros, pero ahí va, poco a poco, ¿no? Van saliendo. Pero además, pues si haces uno al día, pues nunca te los vas a acabar. No, pues no es la idea. Yo creo que pues, mi idea para prepararnos tanto es para estar listos. Te Claro. platicaba que en el pasado mi padre hizo esto, guardó trabajos por 17 años y se los llevó a un lugar y fue una emoción mirar tanto trabajo de tan buena calidad en un mismo lugar. Y eso lo hemos repetido en algunas ocasiones de mis lugares favoritos, o la gente que quiero mucho es San Felipe. Cada año me preparo, tengo Mm, más de 12 años yendo a San Felipe. Y en unos principios era pues un pueblito fantasma y ahí tratando de vender corriendo con la gente, ¿no? O sea, porque realmente pues no era un lugar reconocido como arte, ¿no? Ahorita, en las últimas veces que vamos, la gente colecciona nuestras piezas. Tiene ya 10, 12, 15 piezas de nosotros. Y pues es como de nuestros lugares favoritos para ir, porque la gente realmente, pues, sí, valora mucho lo que hacemos. Valora demasiado nuestro esfuerzo con las piezas y pues ahora sí que la gente lo guarda con cariño su arte. ujú. Te voy a platicar de una que me pasó en San Felipe. Sí, sí. Un año, pues miré esta cuestión de que pues las personas quieren un souvenir, pero no quisieran un cuadro grande. Y yo hice piezas chiquititas, más chicas de lo que hago. Hice cuadritos de 25 30 dólares, creo. Mm, Y hice una herradura. Y me puse al centro y estaba haciendo la demostración. El segundo día del evento, en la mañana, estaban un grupo de señoras, pero estaban en su rollo fiu, así como estaban en su rollo, eran como un club rotario, estaban como en mm. su momento elegante. Unas con copita de vino, otras con unas nueces. Y una muchacha, una señora, se está ahogando con unas cositas que estaba comiendo. Oh. Yo ya tenía como media hora ignorándome, ¿no? Salgo corriendo, agarro agua, se la doy y gracias al agua sale la nuez o lo que estaba comiendo. Entonces voltean conmigo y preguntan qué estaba haciendo. Ellas se encargaron de llevarme a todo el pueblo. Y Ah, así, no sé por qué, pero son cosas que pasan como uno buscándolos, pero es muy increíble. Cuestiones que sí nos han pasado en varias ocasiones que dices, no lo puedo creer, ¿no? Porque es como el buscar la oportunidad, pero tiene uno que esforzarse. ah. Bueno, y sobre todo, ¿no? Que has tenido como experiencias muy bonitas, ¿no? Con la gente, ¿no? En esta cuestión de mostrar lo que hacen y pues porque también tu trabajo tiene mucho que ver con la plática, ¿no? Con el cliente, con el compartirle. Supongo que también ellos luego te cuentan anécdotas o regresan y te dicen qué hicieron con el cuadro, a quién se lo dieron, dónde lo tienen, no sé, ¿no? Sí, Supongo que también esas son experiencias muy bonitas que tienen ahí en la galería, ¿no? sí. Bueno, Siempre, yo creo que no hay persona que tenga alguno de sus cuadros que no me acuerde de ellos. ah, Porque para también. mí es, hey, tú te quedaste con esta. Para mí, pues no es algo que haga en una hora, tengo que esforzarme, así que cuando hago piezas Claro. siempre me acuerdo de la gente. Sí, sí, A sí. veces no me acuerdo de sus nombres, pero sí me acuerdo Sí, de sus caras. sí, Ajá. de qué se llevaron, todo eso. Pues, yo creo que la idea de estar concentrados en lo que hacemos Ujú. pues dedicarle a tu 100 porque eso es lo que pasa, no hay días de descanso, no hay momentos donde nos hemos perdido de muchas momentos especiales de la familia y así, pero para nosotros esto es un esfuerzo momentáneo porque esto es herencia, esto es lo que van a hacer, pues ahora sí que mis sobrinos, la gente que trabaja aquí con nosotros.
Ese es su legado, ¿no? Lo que estamos haciendo lo más difícil, Así es, así creando es. una marca. Ajá, así es. Oscar, pues muchas, muchas felicidades. Nada más déjame mandar unos últimos saludos para Fernando Antonio González y, bueno, Ángel Mérida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oscar, pues te agradezco muchísimo el que te hayas dado el tiempo, el que nos Ah, hayas compartido, transmitido, sobre todo, seguramente todas las personas que hayan visto la transmisión en directo y que la vean después van a sentir ese gran gusto que tienes por mantener esta técnica, por seguirla propagando, por seguirla llevando a muchos otros lugares, pues seguramente se van a dar cuenta del amor que le tienes, ¿no? A lo que haces y se nota. y los esperamos cuando gusten para conocer, para probar esto que les platico de los detalles que hacemos por la atención y pues para que lo vean de cerca, porque realmente sí es muy impresionante mirar tanto trabajo en tan pequeño lugar. O Sí, sea, en cada espacio hay un mar de trabajo, es mucho el detalle. así es, pues ahí queda la invitación para que cuando anden en Baja California, aquí cerca de Tijuana, Rosarito, vayan a Puerto Nuevo, visiten ahí a Oscar en la Galería Puerto Nuevo, también tienen café y tienen formatos de cualquier tamaño, tienen cuadros de todos los tamaños, les caben en sus maletas también algunos, entonces no hay como que Todo, ese pretexto. ¿Cómo? todo es muy accesible. Pues fíjate que nuestro proyecto, la idea desde un principio era hacer arte de calidad sin esa idea de inflar, no Mm, cobrar la firma, no cobrar el enmarcado, porque el enmarcado te cobran mucho de la marca, ¿no? sí. El marco es indispensable para el terminado de la pieza y se cobra solo el material y el trabajo. Y pues gracias a eso, pues yo he mirado clientes regulares que vienen de lejos, 35 horas manejando, y Ujú. para ellos vale mucho la pena el venir aquí a comprar su pieza una vez al año o cuando pueden, porque realmente para ellos es calidad museo, calidad muy buena y muy accesible. Todo lo que hacemos, incluso los formatos grandes, todo es muy accesible. Perfecto, pues ahí está. Entonces, mira, no hay ni pretexto por el tamaño ni por los Sí, precios. Y además, pues se toman un rico café. Oscar, pues te agradezco mucho. Déjame nada más invitar a todos a que se suscriban, a que compartan esta transmisión para que más gente conozca sobre la Galería Puerto Nuevo, para que también se acerque más personas ahí con Oscar, para que más personas también nos vean en este programa, que ya saben que el objetivo es dar a conocer lo que estamos haciendo los artistas ahorita, al menos en Baja California y bueno, en México. Suscríbanse, compartan y pues el siguiente lunes tendremos otra transmisión, igual a las 7 en horario de Tijuana. Vamos a estar hablando sobre danza folclórica aquí en Tijuana, así que invitadísimos el siguiente lunes. Oscar, pues si quieres despedirte ya nada más para ya no quitarte más tiempo, no sé, una despedida. pues sí, gracias. No, pues gracias por escucharnos y espero que las personas que escuchen esto encuentren algo entre la plática que les pueda servir para su disciplina, para lo que hagan. Este, muchas gracias y Dios los bendiga. Así es, pues que pasen una muy bonita noche y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego. Hasta luego, Oscar, que estés muy bien. Gracias. Bien.